Entonces la otra vez, en la clase anterior, nos quedamos en el problema de que para resolver ciertos sistemas por medio de las ecuaciones de Newton, uno de los problemas que surgen es que aparecen ahí las fuerzas de constricción y lo único que hacen es solamente me están metiendo ruido, por así decirlo. Eh, en la clase anterior habíamos llegado a un conjunto de ecuaciones diferenciales. eh, la tengo aquí. Por ejemplo, una constricción es, en términos llanos, una restricción, impuesta del sistema. Sí, básicamente. O sea, por ejemplo, cuando en este sistema teníamos que la constricción era que el disco tiene que rodar sobre la curva, Mm. la restricción la estamos imponiendo por medio de este término. Entonces, las constricciones, por ejemplo, aparecen en muchos problemas que incluso podían parecer inofensivos, como por ejemplo aquí, en el caso del péndulo simple, pues estamos teniendo una constricción de que la masa se tiene que mover al menos la trayectoria, tiene que hacer una trayectoria de un círculo, no puede tener otras coordenadas. Entonces, sí, en palabras llanas, una constricción solamente es una restricción que se le aplica a la solución del sistema. Ok, entonces yo les había dicho que hoy íbamos a ver el principio de D'Alembert, de las fuerzas virtuales. Y en este principio, de alguna manera, vamos a poder evitar lidiar con estas fuerzas de constricción y solamente lidiar con las fuerzas que realmente conocemos y aparecen en el sistema. Entonces, vamos a comenzar con el principio de D'Alembert por medio de una definición de un desplazamiento virtual. Ah, bueno, antes que nada les presento a mi gato, que va a estar chingando toda la clase. No sé si lo ven. Si ven que de repente Naranja. como que Está dejo de bien escribir. gordito. Sí, está bien gordo. Tengo muchos. Y luego ahorita está, por ejemplo, queriendo morder el cable de los audífonos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ok, entonces vamos a empezar por la definición de qué es un desplazamiento virtual, porque para empezar es una definición rara. Ayer, por ejemplo, me estaban comentando que tenían dudas de pues, qué es esto de un desplazamiento virtual. Y en realidad es una cosa muy simple. Es un desplazamiento virtual se refiere a un cambio infinitesimal en la configuración de un sistema. Vamos a ponerlo aquí.
Ok, entonces para comenzar a definir a qué nos estamos refiriendo con un desplazamiento virtual, de nuevo vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas que nos dice, que nos describe la posición de una partícula. Y tenemos además el vector R que nos describe cuál es la posición de esta partícula. Bueno, con un cambio infinitesimal arbitrario que voy a denotar por la variación del vector R, como estamos para hacerlo más general, vamos a considerar el caso donde puede haber más partículas y vamos a ponerle la variación de RI. ¿A qué se refiere con esto, con la variación de RI? Bueno, estamos haciendo un pequeño cambio de las coordenadas. Es como, por ejemplo, si este vector tiene una pequeña desviación en sus coordenadas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es R más delta R. Y entonces lo que estamos interesados es en ver cómo responde este sistema hasta eh, cómo responde este sistema a partir de este cambio infinitesimal de las coordenadas. Y bueno, vamos a añadir que este cambio este cambio es consistente con las fuerzas y las constricciones impuestas al sistema en un instante t. Ok, entonces con esto lo que quiero decir es que vamos a hacer variaciones, o sea, cambios infinitesimales en las coordenadas, eh, y va a ser un cambio en un instante de tiempo t. Por eso decía que es como si congeláramos el tiempo. En realidad estamos haciendo un cambio de coordenadas y estamos viendo cómo responde el sistema ante ese cambio de coordenadas. Pero es un cambio virtual en el sentido de que es un cambio que ocurre sin que, en un tiempo específico. No son fuerzas reales, solamente estamos viendo cómo es que va a reaccionar este sistema. Y aquí la aclaración. Se denomina virtual a este desplazamiento para distinguirlo de un desplazamiento real.
Profe, en un ¿Sí? intervalo Ay, de perdón. diferencial de tiempo. Sí, DT. Ah, gracias. Sí, dígame cuando no se entiende algo, porque como que todavía no me acostumbro del todo a estar escribiendo la pantalla de la laptop. Ok, entonces la, lo que quiero decir aquí es que este desplazamiento virtual distinguimos del desplazamiento real del sistema porque el desplazamiento virtual ocurre en un instante de un tiempo fijo, mientras que el desplazamiento real ocurre en un intervalo de tiempo. Y la ventaja de tomar como una fotografía del sistema en un instante t es que no tenemos que lidiar con el hecho de que las fuerzas están cambiando. Eh, por ejemplo, creo que ayer les había mostrado un ejemplo de un sistema físico en el cual las fuerzas de ligadura estaban cambiando. Ahorita lo voy a cargar. Eh, pero por poner un ejemplo, el ejemplo más fácil que se me ocurre es el caso del péndulo simple. El péndulo de simple, las fuerzas de constricción están cambiando. O sea, imagínense que tenemos este sistema del péndulo simple y esta masa pues siente un peso y aquí hay una fuerza de tensión, que es lo que en el caso de nuestro problema es lo que está actuando como constricción de la trayectoria de esta masa. Ahora, esta fuerza de tensión no va a ser siempre la misma, va a estar variando. ¿Por qué? Pues porque conforme la masa va adquiriendo más velocidad, esto hace que para que se siga manteniendo la misma posición, tenga que ir variando la tensión. Entonces, esto es uno de los problemas. Queda mejor ilustrado, ahorita se los voy a mostrar, en una simulación. Bueno, en lo que Unity carga para hacer la demostración, vamos a escribir en sí el mero principio. Entonces vamos a suponer que vamos a comenzar a desarrollar este principio de las fuerzas virtuales, pero para el caso de un sistema en equilibrio. Ya luego lo vamos a extender a sistemas en no equilibrio. Ah, bueno, ya cargó. Lo que les comentaba, Perdón, te escuché, dijo que iba a ser en sistema dinámico o estático. estático, en Ah, equilibrio. Ok. Y antes que nada lo que les quería mostrar era esta animación que supongo que ya pueden ver. Ok, ahí va cargando. Entonces, esta animación ilustra parte del problema de plantear el sistema newtonianamente.
cuando estamos estableciendo las ecuaciones según Newton, pues tenemos que estar lidiando con estas fuerzas de constricción que van variando con el tiempo. Y precisamente lo que el principio de D'Alembert nos permite es tomar como un instante de este sistema donde ya las fuerzas no están cambiando y de este instante vamos a variar un poco una de las coordenadas para ver cómo reacciona la otra coordenada. Esta es la idea básica del principio. Entonces, profe, una pregunta, por así decirlo, una fuerza virtual, sería, voy a poner un ejemplo, ¿no? Se supone que supongo que el movimiento es como si fuera una película, ¿no? Entonces, el movimiento, el desplazamiento virtual sería como tomar solo una foto de la, este, de la, de la película, ¿no? O sea, como si se Sí, tomara solo una básicamente, imagen. básicamente. Y lo que sí no me queda muy claro es esta diferencia de que infinitesimalmente es un instante t y aquí luego solamente es un tiempo. Es lo que no me queda muy claro. Ok, ahorita voy a presentarles el principio de D'Alembert y a lo mejor queda más claro. Sí, porque el concepto de fuerzas virtuales sí yo al menos cuando lo vi por primera vez, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que hay fuerzas virtuales que actúan en un sistema? Pero creo que les va a quedar más claro viendo cómo resolvemos un problema con este principio de D'Alembert. Así que voy a comenzar. Vamos a desarrollarlo. Les pongo la ecuación y nos vamos directamente a un ejemplo para que aterricemos todo esto en un sistema real. Entonces Sí, profe. vamos a suponer un sistema que se encuentra en equilibrio. Ok, ¿y qué significa que el sistema se encuentra en equilibrio? Que el total de las fuerzas en cada partícula tiene que ser cero. Ok, y entonces en este sistema de equilibrio, la fuerza total en cada partícula tiene que ser nula, es decir, que sea cero. Ahora vamos a definir una cantidad que vamos a denominar trabajo virtual. Y el trabajo virtual, vamos a decir que es el trabajo que haría estas fuerzas que actúan sobre la partícula cuando hacen un desplazamiento virtual.
Sí, no me miren tan feo por la definición que acabo de hacer. Sé que suena raro, pero vamos a definir el trabajo virtual de la siguiente manera. Ok, ¿y cómo se define el trabajo virtual? Bueno, pues es simplemente el producto punto de la fuerza por la distancia. ¿Y cuál es la distancia aquí? Pues la distancia que estamos haciendo son los mismos desplazamientos virtuales. Y dado que estamos haciendo un desplazamiento virtual, eh, tenemos que el trabajo total realizado tiene que ser cero. Y bueno, además en este caso, como ya de antemano sabemos que el sistema está en equilibrio estático y estas fuerzas son cero, entonces tenemos que este trabajo virtual es nulo. Y la suma de todos los trabajos virtuales hechos en cada partícula también tiene que ser cero. Ok, entonces a partir de en esta ecuación estamos considerando que estas fuerzas F pueden ser tanto las fuerzas que conocemos que actúan en un sistema, tanto como las fuerzas de ligadura. Entonces hay que buscar una manera de poder eh, separarlas y ver cuál es la contribución al trabajo virtual de cada una de las fuerzas. Voy a darle el nombre a esta ecuación de, no sé, le voy a poner la ecuación 1. Ok, ahora tenemos que entonces esta fuerza Fi la podemos descomponer tanto podemos descomponerla en la fuerza aplicada, es decir, las fuerzas que está experimentando el sistema y las fuerzas de constricción o de ligadura. Entonces vamos a ponerla aquí.
Ok, y a la fuerza aplicada le vamos a llamar F y le vamos a poner un superíndice A para distinguirla. Ok, y entonces lo que nos va a quedar es que la fuerza total aplicada, perdón, la fuerza total que experimenta la partícula es igual a la fuerza aplicada más las fuerzas de ligadura. Ok, y a esa ecuación la vamos a llamar la ecuación 2. Aquí no estoy diciendo pues nada nuevo en realidad. Solamente tenemos que esta fuerza que experimenta una partícula en estado de equilibrio la podemos descomponer en la fuerza aplicada y la fuerza de ligadura. Recordando el caso del péndulo, pues teníamos que la fuerza aplicada era la misma fuerza de gravedad, o sea, el peso, mientras que la fuerza de ligadura o constricción era la fuerza que estaba haciendo el hilo que, que estaba tensado por el peso de la masa. Ahora, entonces, cuando sustituimos este término 2 en el término 1, nos va a quedar lo siguiente. Ahora vamos a tener dos sumatorias, una que incluye las fuerzas aplicadas y a otra que incluye las fuerzas de constricción. Ok, y aquí hay que hacer un comentario. Este término de aquí, el que involucra las fuerzas de constricción, va a desaparecer. Va a desaparecer primero porque en las fuerzas de ligadura, por lo general, como son precisamente fuerzas de ligadura, o sea, las fuerzas que actúan para mantener al sistema en un rango de coordenadas, pues entonces, por lo general, en estas fuerzas no van a tener desplazamientos virtuales en la misma dirección en la que la fuerza aplica. Volvamos al ejemplo del péndulo para que esto quede un poquito más claro. Si tenemos un péndulo simple, vamos a describirlo de esta manera. Aquí vamos a poner la fuerza de la tensión, es decir, la fuerza de ligadura. Y este péndulo pues va a estar moviéndose de aquí para acá, o sea, en estas direcciones. Entonces vamos a suponer que ahorita la velocidad está como hacia este lado. Tenemos un vector velocidad hacia este lado.
tenemos el vector del peso. Y ahora bien, si hacemos un desplazamiento virtual, el desplazamiento virtual pues lo haríamos considerando que tenemos un vector que vamos a llamar R, que nos dice dónde está la masa. Si hacemos un desplazamiento virtual, pues la única dirección en la cual se puede hacer este desplazamiento virtual, según las restricciones que tenemos aquí, la única dirección sería hacia acá, o sea, en la dirección en la que va la velocidad. Entonces, también tenemos que este mismo desplazamiento virtual va en la misma dirección de la velocidad. Ahora, chéquense, por aquí le había puesto t, pero realmente también esta t funge como la fuerza de constricción, entonces sería Fi. Y chéquense la dirección de los vectores. Esto es algo que siempre pasa, que por lo general, por el mismo hecho de que las fuerzas de constricción son las que están tratando de mantener el sistema en equilibrio, entonces las variaciones que podemos hacer en las coordenadas suelen ser perpendiculares a la dirección de la fuerza. Y eso, como aquí tenemos un producto punto, hace que la contribución de este término sea cero. Podemos verlo con otro ejemplo. Vamos a suponer un sistema. Vamos a suponer un sistema donde tenemos una superficie y sobre esta superficie va a moverse una partícula. La vamos a poner aquí. Y para empezar, pues podemos preguntarnos hacia dónde va la fuerza de constricción. La hemos dicho así con palabritas. La partícula tiene la restricción de que se tiene que mover sobre esta superficie. Entonces, la fuerza de constricción va a ser una fuerza que la obligue a moverse precisamente sobre esta superficie. En este caso, si tenemos una partícula aquí, pues para que no se caiga, por así decirlo, si está sintiendo un peso, para que no se caiga, la fuerza de constricción tendría que ir en esta dirección. Mientras que los posibles desplazamientos virtuales que puede hacer esta partícula, pues serían sobre esta superficie. Entonces, podrían ser en esta dirección o en esta dirección. Y vean cómo de nuevo tenemos el caso donde la fuerza de constricción es perpendicular a estos desplazamientos virtuales. Entonces vamos a poner aquí, nos restringimos a problemas donde el trabajo virtual
Y bueno, esto suele ser cierto porque para la mayoría de los problemas, las fuerzas de constricción son perpendiculares a los desplazamientos virtuales. Entonces, si esto se cumple, podemos ya decir que en este principio, este término no hace ninguna contribución. Así que en lo que nos queda, Yo tengo una pregunta, ¿por qué se cancela ese término? Es que ah, no... es lo que estaba explicando de que en general las fuerzas de constricción suelen ser perpendiculares a los desplazamientos virtuales. Por eso les puse aquí estos dos ejemplos de un péndulo simple cuya fuerza de constricción es la que realiza el hilo o la varilla para mantener la masa aquí, y los posibles desplazamientos virtuales pues van a ser en dirección perpendicular a esta fuerza, es decir, la partícula se puede mover hacia acá o hacia acá, pero esta dirección de movimiento es perpendicular a la fuerza de constricción, porque precisamente los desplazamientos virtuales, bueno, los posibles desplazamientos del sistema tienen que ser en la dirección, eh, eh, en una dirección, ¿cómo decirlo? En la dirección donde tengamos libertad de movimiento. Y las fuerzas de constricción hacen todo lo contrario, o sea, nos están quitando la libertad de movimiento. Está diciendo, el sistema tiene esta constricción, entonces las posibles configuraciones se van a reducir. Entonces, al poner las fuerzas de constricción, pues estamos limitando cómo se va a mover nuestro sistema. Y en concreto, pues estamos limitando que esta partícula no se puede mover, por ejemplo, hacia aquí arriba o hacia aquí abajo. Es por eso que en general estas fuerzas de constricción suelen ser perpendiculares a los desplazamientos virtuales. Y dado que aquí estamos haciendo un producto punto entre la fuerza virtual y el desplazamiento virtual, perdón, entre la fuerza de constricción y el desplazamiento virtual, este producto punto es cero, simplemente porque ambos vectores son perpendiculares. Y es producto punto. Sí. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, un poco más, pero porque en este caso, de esta fuerza de constricción va hacia arriba del péndulo. Ah, ok. Porque piensa,
de nuevo, imagínate que congelamos el tiempo. Entonces ya tenemos una imagen estática de este péndulo y tenemos aquí una partícula que está sintiendo un peso. Bueno, la pregunta es, pues, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae esta partícula? Pues la respuesta es porque hay una fuerza de constricción que está manteniendo la partícula en su lugar a una distancia fija de aquí el eje de rotación, y esa es la tensión del hilo o de la varilla, y corresponde a la fuerza de constricción de este problema. Aquí habíamos dicho, pues, tenemos una partícula que está sujeta a la constricción de que se tiene que mover por una superficie. Entonces, piensa que la partícula puede estar en cualquier lado. Se la podría haber puesto aquí. O sea, la única constricción que tiene esta partícula es que se tiene que mover sobre esta superficie. Ok. Y entonces, pues, ¿cuáles son las posibles direcciones de movimiento en las cuales realizar un desplazamiento virtual? Pues las posibles direcciones de movimiento, pues, son cualquier dirección sobre esta superficie. Pero la fuerza que hace que la partícula no se caiga, por ejemplo, para que sea más realista, le vamos a poner aquí un peso. La fuerza que hace que esto no se caiga, pues tiene que ser una fuerza que sea normal a la superficie. Y esta es la fuerza que va a mantener en su lugar a la partícula. Y de nuevo, si es una fuerza que es normal a la superficie y los desplazamientos virtuales solamente pueden ser paralelos a la superficie, ahora sí vamos a tener que este desplazamiento virtual y esta fuerza F pues son perpendiculares y entonces se cancelan el producto punto. Y en estos casos, ¿cuál sería lo de la fuerza aplicada? Ok. Y hay La dos, ¿no? fuerza, la fuerza aplicada son todas estas fuerzas que sí conocemos como el peso. Pero chéquense, o sea, lo bonito que va a quedar. Porque con esto nos va... Profesor, Sí, antes de que continúe, sí. tal vez más fácil para que entendieran lo de por qué la fuerza de constricción va hacia arriba, es porque se puede ver como que son dos masas puntuales, pero una masa tiende a infinito, entonces no se mueve, por lo cual, bueno, como lo que había explicado en la anterior clase de las fuerzas que se atraen, bueno, las Ujú. masas que se atraen, o bueno, está ligada, por eso mismo, entonces, eh, puede verse ahí una fuerza que está entre esas dos masas puntuales. Ok, sí, entonces, bueno, en este caso sí lo podríamos modelar como un sistema donde hay dos masas y entonces en este caso, pues esta masa es infinita, por lo tanto no hay desplazamiento de esta masa. Sí, es a lo que te referías, ¿no? Ok, y que, ajá, en esta masa pues está sintiendo una interacción con esta de acá, entonces sí, técnicamente hay una fuerza y por la tercera ley de Newton hay una fuerza opuesta. También se puede ver de esta manera. Pero en sí, la idea general con la que quiero que se vayan es que los desplazamientos virtuales pues solo pueden ocurrir en las direcciones donde tengamos libertad de mover nuestro sistema. Y por lo general, pues las fuerzas de constricción que están restringiendo la libertad de mover al sistema en ciertas direcciones, pues van a ser perpendiculares a las direcciones donde sí podemos mover el sistema. Y es por eso que el trabajo virtual realizado por estas fuerzas de constricción es cero. Y así que si tomamos que esto es cero, solamente nos va a quedar este término.
Y a esto es a lo que se le suele llamar el principio del trabajo virtual estático. Ok, entonces, pues esta expresión no parece, pues, que nos diga mucho. Al menos yo la primera vez que lo vi dije, ¿y qué se gana con esto? Porque, pues, estos desplazamientos virtuales en realidad no existen, son desplazamientos virtuales en un como tiempo congelado. Entonces, para ilustrar el poder que nos da este método, vamos a hacer un ejemplo donde se vea cómo es que esto nos ayuda mucho para ciertos problemas. Vamos a comenzar este ejemplo resolviéndolo primero a la newtoniana, aplicando las leyes de Newton, y después vamos a resolverlo con el principio de Alembert y vamos a comparar ambas formas de solución. Ok, y para ilustrar este ejemplo, bueno, para ilustrar este principio, vamos a proponer el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos aquí un sistema en el cual tenemos colocada, bueno, esto es una pared, y esto va a ser una pared sin fricción. Y aquí abajo también tenemos el suelo, pero a diferencia de la pared, este sí tiene fricción. Y ahora, sobre estas dos paredes, pues vamos a colocar una barra. Esta barra va a tener una longitud que vamos a llamar L. Y aquí va a tener un cierto ángulo que vamos a llamar θ. Ok, entonces vamos a comenzar planteando newtonianamente este sistema. Eh, ¿Qué queremos obtener de ese sistema? Bueno, lo que queremos obtener, queremos encontrar todas las fuerzas que actúan sobre este sistema que está en equilibrio. O sea, esta barra está colocada de tal manera en la cual no se va a- a caer. Entonces queremos encontrar cuáles son todas las fuerzas.
Ok, entonces, ¿cómo lo planteamos newtonianamente? Bueno, pues siempre comenzamos haciendo nuestro diagrama de fuerzas. No les voy a contar nada nuevo, ya llevaron el curso con Narváez, pero... Y entonces aquí podemos empezar a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Nuestro sistema de coordenadas, vamos a poner aquí, X, Y. Aquí va a ser la pared que no tiene fricción. Y aquí vamos a colocar el suelo que sí tiene fricción. Y vamos a poner la barra. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que experimenta este sistema? Bueno, primero tenemos que debido al contacto de la barra con el suelo, pues vamos a tener una fuerza N1, va a ser una de las constricciones. Igual, de igual manera, aquí tenemos otra fuerza N2. ¿Y qué más fuerzas tenemos? Bueno, sabemos que el suelo tiene fricción, entonces debe ser lo que está evitando que esta barra se caiga, o sea, que se desplace para acá, se desplace para acá. Entonces vamos a tener que la fricción es una fuerza que tiene que estar haciendo, que tiene que estar en esta dirección para que la barra no se desplace. Entonces vamos a notar que aquí está actuando una fuerza de fricción, la cual voy a llamar F sub R. Y bueno, además tenemos que considerar el peso de la propia barra. Entonces, para hacer esto, vamos a poner que el peso está actuando sobre el centro de masas de este sistema. Y listo, ya tenemos el peso. Ahora, ya con todas las fuerzas escritas dentro de nuestro sistema, pues vamos a empezar a resolverlo. Si sabemos que el sistema está en equilibrio, se tiene que cumplir las condiciones establecidas mediante las leyes de Newton de que el sistema está en equilibrio. Vamos a poner aquí método a la Newton. Ok, entonces vamos a tener que la suma de todas estas fuerzas la suma de todas estas fuerzas tiene que ser igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Ahora, este sistema también lo podemos plantear como un sistema el cual está actuando una torca, porque si se dan cuenta, o sea, si ponemos que, imaginemos que aquí está como un punto desde el cual puede rotar el sistema. Entonces lo que tenemos es que en esta barra están actuando diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Y, por ejemplo, aquí tenemos que está actuando el peso como a la mitad de la barra y esta fuerza normal 1 y la fuerza de la fricción están actuando al final de la barra. Entonces
tenemos también que imponer aquí la condición de que para que el sistema esté en equilibrio, las torcas tienen que ser igual a 0. Y aquí tengo que hacer un aviso, que me acabo de dar cuenta de que podría confundirse. Estas normales no tienen nada que ver con las torcas de aquí. Quizás incluso sería un poco más conveniente que todo esto lo pusiera en minúsculas para que no vaya a haber confusión. Ok. Y ya sabemos cómo se define la torca. ¿Alguno lo recuerda? O sea, esta n a qué es igual. La distancia por la fuerza, ¿no? La distancia por la fuerza. Pero aquí, como estamos en el caso vectorial, tenemos Lo cruz, ¿no? De fuerza con la distancia. Bueno, exacto. Tenemos que esta torque la vamos a definir como el producto cruz de la distancia por la fuerza. Ok. Entonces, ahora sí ya tenemos una condición para describir todo, para describir este sistema. Vamos a numerar de nuevo estas dos condiciones. Ya no me acuerdo en cuáles fueron. Ok, nos habíamos quedado que el último número fue 2. Vamos a llamarle entonces a este término de aquí el 3 y a este término de aquí el 4. Entonces, de la condición 3 vamos a tener lo siguiente. De la condición 3 vamos a tener que N2 más el peso más N1. Ay, discúlpenme, mis gatos están otra vez haciendo desastre. Ok, más la fuerza de fricción tienen que ser 0. Y de hecho, pues en este sistema está un poquito más fácil de resolver esto, porque sabemos que las fuerzas normales, para empezar, actúan en ejes diferentes. La N2 tiene los componentes, tiene un componente horizontal, N2, y un componente vertical, 0, porque no hay esta fuerza solamente en el eje X. Para el caso del peso, pues tenemos que el peso actúa en la dirección vertical. Para el caso de la normal 1, tenemos que también actúa en la dirección vertical. Y el caso de la fuerza de fricción, pues va a estar actuando en la dirección horizontal. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De aquí podemos sacar dos condiciones. Vamos a separar en componentes horizontales y verticales. Entonces, de la componente horizontal nos va a quedar que N2 menos la fuerza de fricción es igual a 0. Noten que aquí ya no estamos poniendo la forma vectorial. Esto es solamente la magnitud. Entonces, esto es lo que tenemos para el eje X, y para el eje Y, que vamos a tener es menos mg más
N1 es igual a 0. Y podemos entonces transformar esto para que nos quede que F1 es igual a N2 y N1 es igual a Mg. Y, ok, entonces ya tenemos dos ecuaciones que nos dicen cómo van a ser las fuerzas. Ahora, esta no es una descripción completa. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía cuánto vale N1 y N2. Ay, perdóname de nuevo que ya había dicho que estas iban a ser minúsculas, para no confundirlas con la torta. Ok, Profe, una duda, sí, que me perdí. Arribita es la forma vectorial, ¿verdad? Aquí, sí, eh, abajito de los vectores. sí. ¿Te refieres a a la condición? No, no, no. Arribita de donde está el cuadrito que eh, encerró, arribita hay Ah, esto, sí. componentes. Ajá. Sí, esto es la separación de estos vectores en sus componentes, Ah, ok, ok, ok. asumiendo que las coordenadas son cartesianas. Sí. Entonces, como las coordenadas son cartesianas, pues son muy fáciles de separar y entonces llegamos a esto. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces, entonces y esto lo obtenemos puramente de la condición de que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. De la condición de la torca, ok, entonces, para establecer la condición de la torca, voy a anotar muy bien cuáles son los ángulos de este problema. Entonces ya habíamos dicho que la inclinación de esta barra está dada por un ángulo, este ángulo teta. Y también podemos poner cuáles son los ángulos de todas las demás fuerzas. En el caso de esta fuerza del peso, le vamos a llamar alfa y vamos a decir que alfa tiene que ser igual a 90 grados menos teta. Ok, ¿qué otro ángulo tenemos? Bueno, tenemos el ángulo que está realizando el ángulo de la fuerza de fricción. Nota, todos los ángulos los voy a tratar de poner sobre esta línea. Es decir, el ángulo que vamos a llamar beta de la fuerza de fricción, este ángulo beta también lo podemos definir como beta es igual a 180 menos teta. Ok. Y por último, vamos a poner aquí un ángulo que vamos a llamar gamma, donde gamma es 180 menos alfa. Esto quiere decir, eh, bueno, si alfa, que lo hemos puesto acá, es 90 menos teta, entonces también gamma
tiene que ser 90 más teta. Así que entonces ya podemos empezar a escribir cuáles son las condiciones del momento angular. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, para empezar, en la primera fuerza, N2, tenemos un término que se nos va a cancelar, porque vamos a empezar a medir, vamos a situar el origen aquí, el origen de nuestro sistema de coordenadas aquí. Entonces, ahora sí, las fuerzas que aplican sería, primero, en la distancia 0, que voy a poner como 0 en la dirección R, tenemos esto. Ahora, ese término, pues ya sabemos que se va a hacer 0 y no nos vamos a preocupar por él. La siguiente fuerza que tenemos ocurre a la mitad de la varilla, en el centro de masa, que es el peso. Entonces, si la varilla mide L, entonces esta fuerza va a estar ocurriendo en L medios de R multiplicado, bueno, producto cruz por el peso más la última fuerza sería N1 más, Profe, una pregunta, ¿qué dice ahí en la que se cancela? ¿Es cero o qué es? sí, es 0. No, la parte amarilla, Eh, lo de al lado de N2, que no. ¿Dices arriba? ¿O dónde? No, yo le contesto, profe. Dice, es el origen, no es cero. Ah, este, Origen, sí. Ah, R unitario. Sí, bueno, de hecho, sí, en este caso sí es 0, porque hemos colocado nuestro origen precisamente en justo aquí. Entonces es como que la distancia es 0 en la dirección R. Todo lo puse en términos de la dirección R. Y dicho sea esto, aquí también estos son vectores unitarios. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces aquí tenemos una expresión vectorial que nos está indicando las condiciones impuestas por la torca. Ahora, aquí tenemos una ventaja de que el problema que estamos resolviendo es bidimensional. Entonces, dado que este problema es bidimensional, entonces vamos a tener que cualquier producto de el radio por bueno, del vector R por la fuerza, siempre va a quedar en la misma dirección.
que en este caso sería la dirección que corresponde al vector z. Pero entonces, como que tenemos que siempre va a quedar en la misma dirección, pues como que no tiene caso seguir planteando esto vectorialmente, así que podemos relajar un poquito nuestra condición para que la condición 4, que involucra las torcas, solamente esté en términos de los valores absolutos de la magnitud de las torcas. Entonces, relajando esta condición, ya nos queda entonces, lo primero que tenemos sería L medios, mg, seno de alfa, más ln1 por seno de gamma, menos LFR, seno de beta. Y bueno, podemos expandir esto, o sea, podemos poner todos los ángulos en términos de teta, de manera que nos quede L medios, mg, seno de 90 menos teta, más ln1, seno de 90 más teta, menos LFR, seno de 180 menos, perdón, menos teta. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Bueno, este término va a quedar como un coseno de teta, este término también va a quedar como un coseno de teta, y esto va a ser un seno de teta. Así que lo que nos va a quedar, ya lo voy a simplificar todo en un paso, lo que nos va a quedar, y voy a despejar este N1, nos va a quedar esto. N1 es igual, perdón, N1 por coseno de teta es igual a FR seno de teta más 1/2 de mg coseno de teta. Y si despejamos N1, lo que vamos a tener es que 1 es igual a 1/2 de mg más FR tangente de teta. Y ahora sí, podemos agarrar esta fuerza N1 que hemos obtenido, sustituirla en esta expresión y vamos a encontrar, a ver, le voy a dar nombre, esta va a ser 5 y esto va a ser 6. Entonces, sustituyendo 6 en 5, encontramos que la fuerza de fricción tiene que ser mg entre 2 tangente de teta. Y ya. Ya con esto ya tenemos completamente caracterizado el sistema. Es decir, ya con esto podemos saber cuál va a ser la fuerza N1 o la fuerza N2. Ya tenemos una expresión que nos puede dar las fuerzas para todo el sistema. Y esto es la manera que se resuelve newtonianamente. Ya no nos va a dar tiempo hoy para ver cómo se resuelve por medio del principio de D'Alembert, pero como consideraciones aquí, pues
tenemos que notar que hemos resuelto todo este problema incluyendo las fuerzas de constricción, que en este caso eran N1 y N2. Las tuvimos que poner aquí explícitamente y tuvimos que imponer otra condición extra, que es la suma de todas las torcas es 0, para encontrar cuáles eran estas fuerzas de constricción. Entonces, esto a la hora de cuando lo resolvamos por el principio de D'Alembert, ya no va a ser necesario incluir las fuerzas virtuales. Así que mañana, en la próxima clase, vamos a resolver este mismo problema por medio del principio de D'Alembert y van a ver cómo desaparecen todas las fuerzas de constricción y el problema se resuelve de una manera más simple. Creo que ya no tiene batería. Oigan, alguien, ¿me pueden pasar luego la última fórmula donde enuncia lo de esta condición es válida? Antes de que pasara el ejemplo, por favor, es que no copié esa parte. Se la pasó muy rápido y se la iba a pedir, pero ya se murió. Ahorita me imagino que va a subir el pizarrón, así como hizo ayer. ¿Y dónde lo subió? Está en los... Ah, en el repositorio, ¿no? Bueno, no sé si en el repositorio, yo lo chequé en Teams. A ver, aquí está. Voy a compartir pantalla para que vean todos, si es que quieren. Aquí está. Aquí está. Mira, yo lo encontré. Ay, Sorry, cabrón. se me fue la batería de la laptop, por eso desaparecí. Pero bueno, de todas maneras se fue justo ya cuando la clase terminaba. Pues ya nada más para concluir, ¿dudas? ¿Comentarios? No, profe, ¿Sugerencias? gracias. Ah, no, Bueno, sí, yo tengo una pregunta. sí. ¿Será que pueda ver otra vez el pizarrón en lo de esta condición es válida y la última fórmula es Sí, ahorita que, lo voy a subir. Ahorita lo subo todo al grupo de Teams. ya, ¿dónde se va a poder ver en lo de en lo de los archivos compartidos de clase? Sí, y mira, también, o sea, lo estoy subiendo a los archivos compartidos y además lo estoy poniendo en mi repositorio, que es el enlace que les puse al principio del grupo. Entonces, si ya no lo encuentras dentro de los archivos, ten por seguro de que está en el repositorio. Ahí voy a ir subiendo todas las notas de clase. Bueno, gracias, profe. Y luego también les voy a pasar el canal de YouTube donde estoy subiendo todas las clases grabadas para que si alguno no puede asistir, pues ya lo puedan ver después. Sí, profe, gracias. Bueno, pues ahora sí ya, los dejo para la siguiente clase. Hasta luego, profe. Vamos, Nos vemos profesor. mañana. Hasta luego, profe. Luego. Stop recording.